Primera Timoteo capítulo 2, versículo 8. Ese es el versículo en que vamos a meditar. Dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo que estamos es continuando el tema que iniciamos sobre la oración. Recordemos a esas palabras del apóstol que dijo: ante todo, exhorto ante todo. Y comenzó a hablar de la oración, del cuán necesario es que oremos. Y nos dijo cómo orar. Y nos dijo qué incluir en las oraciones. Y después nos dijo algo esencial en la oración. No podemos orar si Jesucristo no es nuestro mediador, porque no hay otra manera. No seremos escuchados si Jesucristo no es su mediador ante el Padre. Sus palabras no son atendidas. Esto es muy importante, mis estimados. Recuerden que el tema de toda la epístola es aprendiendo a conducirnos en la casa de Dios. Y la primera cosa que estudiamos fue: el pueblo de Dios es un pueblo que ora. Y Cristo dijo, citando al profeta Isaías: mi casa, casa de oración, será llamada. Las palabras de Cristo fueron insistentes sobre que esto es una necesidad, y les dice así en Lucas 18:1. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La primera cosa buena que ahora vemos en este versículo es que se puede orar en todo lugar. ¿Vieron que dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar? Eso es algo importante. Es una bendición. Los judíos, el pueblo del antiguo pacto, tenía unas ciertas restricciones. Se oraba en el templo. Y ellos habían también inventado, como eran los fariseos de inventar reglas, más reglas para lugares apropiados para orar. Sabían que, por ejemplo, para los fariseos, si el lugar estaba sucio, ahí no se puede orar. Si había algún mal olor alrededor, ahí no se permitía orar. Y claro, alguna razón tenían para darle a la oración su solemnidad. Pero ahora nos dice el apóstol: no, es que esto no se trata de lo físico, no se trata de lo material, no se trata ya del lugar, como ahorita vamos a ver, sino en todo lugar podemos ahora orar. Ahora, hoy vamos a ver el orden de Dios entonces en la iglesia, que es ahora el templo de Dios. Y vamos a ver que Dios no nos da sugerencias ni recomendaciones, sino que cuando los apóstoles hablan con autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, quiero pues. O sea, ya les expliqué, dice el apóstol, sobre la oración. Ya hablamos sobre algunos puntos, entonces esto nos lleva a practicar algo. Entonces, quiero pues, tiene esa autoridad que también vemos, por ejemplo, en el versículo 12, llegaremos ahí en su momento, pero cuando el apóstol dice: porque no permito, son palabras que a nuestro corazón rebelde de este siglo no nos gusta. Que se nos diga: es así como se hace. No queremos. ¿Qué es lo que la gente quiere? Una iglesia para cada gusto. Por eso hay tantas iglesias. Pero las directrices vienen con autoridad divina y nos dicen qué es lo que Dios manda. Quiero pues que los hombres. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un tipo de griego que se llama koiné, era el griego común. Y era un lenguaje muy amplio, quiere decir que tenía bastantes términos. Hacía una palabra, se usaba para una cosa, otra para otra parecida, pero era bastante específico. Y gracias a Dios que fue así, porque entonces nos es más claro cuando indagamos en griego los significados de las palabras. Nosotros, por ejemplo, tenemos esa misma palabra, hombres, en el versículo 1, cuando leímos: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pero esa no es la misma palabra que viene: quiero pues que los hombres. En español es la misma palabra, en griego no.
La primera palabra del versículo 1 se dice en griego anthropos. Y si a alguno le suena, de ahí viene palabras como antropología. Hay una carrera, hay una disciplina académica que se llama la antropología, el estudio del hombre, pero el estudio de qué? Del ser humano. ¿Sí? Pero la segunda palabra no es antropos, sino andros. Quiero pues que los, no antropos, sino los andros. ¿Saben cuál es la diferencia? Que esto es hombre masculino, es decir, pudiéramos traducir que los varones. Por eso el tema principal de esta mañana es el liderazgo espiritual masculino asignado por Dios. Entonces, Dios está diciendo, quiero que los hombres asuman el liderazgo en la oración. Y de una vez es necesario aclarar que no estamos diciendo que las mujeres no deben orar o no pueden orar. Se trata de liderazgo. Veamos, por ejemplo, ese versículo 12. Después pasaremos por ahí y lo estudiaremos un poquito más, pero vean que el versículo 12 lo contrasta, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol Pablo ya había tratado este asunto en la carta a los Corintios. Y en primera a los Corintios, capítulo 14, en los versículos 32 y 34, nos dice así. El apóstol Pablo escribe a Corintios 14, 32, dice, y los espíritus, que es un capítulo que también en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia y de lo que pasa cuando la iglesia se reúne, es decir, está dando regulaciones para el culto a Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Mis amados hermanos, gracias al Señor, que todavía hay un pueblo fiel que no teme leer partes de la Biblia que no son populares. Esto que acabamos de leer es considerado prohibido en muchas partes. Ni siquiera quieren pasar por esas partes de la Escritura. Pero el Dios nuestro nos ha revelado su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Y esto no es caprichoso. Hay un orden para el beneficio de la familia y de la iglesia. Y veremos entonces eventualmente que el ministerio de la predicación y de la enseñanza está designado a los hombres. Hoy vamos a hablar de la oración primero, pero el ministerio de la enseñanza y la predicación está designado a los hombres. Y hace falta aclarar, sin embargo, no a todos los hombres. En esta misma epístola veremos quiénes de entre los hombres Dios autoriza a llevar la tarea solemne de dar su palabra. Porque eso es mal entendido. Cuando la gente piensa que decimos esto es para los hombres, el oficio de maestro, de pastor, de anciano, y entonces piensan que es para cualquiera. No, así como no es para las mujeres, tampoco no es para cualquier hombre. Pero la oración, dice, quiero que sí, que los hombres lideren la oración. Y también nos va a poner unas ciertas restricciones. Nosotros entonces tratamos de practicar esto. Hombres que lideren la oración. Una manera de aplicarlo es que nosotros pedimos los miércoles de oración que sean varones, miembros de la iglesia que dirigen la oración, que aprendan a orar como la Biblia les manda, a liderar a la iglesia en oración. Cuán grande es el privilegio, hermano varón, que Dios le da a usted de dirigir a la iglesia de Cristo en oración. Piénselo. Y prepárese para ello porque es un ministerio precioso. Tener asignada la tarea de dirigir a la iglesia de Cristo en la oración. Ahora, aquí lo que dice es, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Esto es importante y por eso quería que cantáramos a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Porque eso es lo que significa.
Es el alma lo que tiene que elevarse al trono de Dios. Y nosotros no podemos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos auxilia y que Jesucristo es nuestro mediador, y por eso entonces sí podemos, y eso es parte de lo que se representa con un levantamiento de las manos, lo cual es algo simbólico. Pero entonces vamos a ver de dónde viene. Quisiera leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Si pueden, buscan conmigo, segundo de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 12, 29 y 38 para que veamos de dónde viene esta práctica y cuál es el sentido de ella. De lo que se trata este capítulo es de la dedicación del templo de Salomón, aquel maravilloso templo que Salomón pudo construir para la gloria de Dios y para el establecimiento del culto del pacto antiguo. Entonces en 2 Crónicas 6, 12 dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. En el versículo 29 dice, cuando él está orando, le dice esto a Dios, Salomón: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en el corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Ven, leamos el versículo 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. ¿Ven? Van viendo de dónde viene esto de la necesidad de levantar las manos hacia un cierto lugar, porque aquí era hacia el templo. Leo para ustedes algunos salmos que espero que respalden esto que les estoy diciendo. Salmo 5, 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Hay una dirección, mi adoración es hacia donde Él está. Salmo 28, 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. En Daniel capítulo 6, leemos lo siguiente, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de sus cámaras que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Ahora Daniel está, estos muchos años después, cautivo en tierra extraña, pero él sabe dónde queda Jerusalén, y él sabe estos salmos que les he leído. ¿Y qué hacía él? Oraba hacia aquella santa ciudad, sabiendo que ahí estaba el templo de Dios. Él ora de esa manera, que significa oro hacia donde Dios está. Entonces, ese es el sentido que tiene el levantamiento de las manos. Por eso levantar las manos está asociado a la oración. Es un acto en el cual se hace referencia hacia dónde va mi oración, mi adoración, mis palabras, hacia dónde van. En aquel momento hacia el templo. Pero esa es la gran diferencia. Todo lo que en el pacto antiguo se hacía, que era simbólico, ya nosotros no debemos hacerlo, porque nosotros ya no tenemos las verdades en sombra, tenemos la realidad de las cosas, como lo dice Hebreos 12. Entonces ahora ya nosotros no oramos de esa manera hacia algún lugar, y ni siquiera ese levantamiento de las manos es indispensable, sino lo que eso representa, que eso es lo más importante. Entonces, una manera también de ver esto es, se nos está diciendo que los hombres deben liderar la adoración
y levantar sus manos, porque eso significa que están elevando el alma y con él, los que con él están orando hacia Dios. Y nuestro Dios está en los cielos. Entonces tiene sentido un levantamiento de las manos. Pero no significa, o sea, si le damos una interpretación incorrecta, tendríamos que decir que cada vez que usted ore, tiene que levantar las manos donde sea que esté. Si usted va en el autobús y quiere un ratito de orar mientras va, tiene que levantar las manos ahí. ¿Será eso lo que significa? Que en toda parte esté usted levantando las manos porque es la única manera de orar. ¿Ven cómo no tiene ese sentido? Es ese sentido de que el que dirige la oración eleva el alma suya y de los que lo acompañan a Dios. Ahora bien, sí, algunos ministros tienen, y no es una práctica contraria, que tengan la costumbre de levantar sus manos en la oración pastoral. O bien, como hizo Salomón, levantar sus manos hacia el pueblo en bendición. Esas son cosas válidas. Y el gran riesgo que tenemos es, como seres humanos, a darle a esa parte externa una importancia que no la tiene. Y entonces encontramos iglesias donde se le urge a las personas, levante sus manos. Y todos, y usted y que ya no aguanta la mano y tiene que tenerla levantada porque parece que su oración sin las manos levantadas no funciona. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Ni tiene sentido. ¿Entiende? Y ayudamos a que las personas se engañen a sí mismas pensando, ve a los demás que no levantan las manos, pero yo sí las levanto y yo soy más espiritual, estoy más obediente que los demás. No es para eso. Es un símbolo que que puede usar el que está llamado a dirigir la oración. En particular, los ministros pueden hacerlo. Pero el que no lo hagan no hace la oración inválida. Siempre y cuando de verdad haga lo que ese levantamiento de manos significa. Porque para algo lo pusieron ahí. Para que entendamos realmente cómo se ora. Las manos santas significan algo en el que las levanta. ¿Por qué? Dice, levantando manos santas. Porque es un requisito de aquel que dirige la oración. Andar en santidad. Es como, aquí lo que está significando ese levantamiento de manos santas es parecido a lo que vemos cuando leemos que Moisés tuvo aquel encuentro con Jehová. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y también leemos en Josué 5:15 que cuando él llega y no sabía que era el ángel de Jehová y le pregunta, el ángel de Jehová, quita el calzado de tus pies porque estás pisando una tierra que es santa. De eso pudiéramos entonces, mal aplicado, pensar que entonces tenemos que orar siempre descalzos o que tienen que entrar aquí descalzos porque este lugar se vuelve santo y lo es, pero lo que tenemos que entender entonces es lo que significaba. Esa es la parte, lo que significaba, lo que significa y qué permanece de eso. La oración es pública, es muy, muy importante en su forma y en su contenido. Y lo principal que se pide es que aquel que dirige en la oración camine en santidad. Ahorita veremos esa parte, pero con respecto a esto de restringir quién debe y puede orar, leemos nosotros en 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y obviamente aquí estamos hablando de elementos del culto que nosotros ya no tenemos porque la revelación se completó. No hay alguien en nuestros cultos que pueda decir, recién estoy recibiendo una revelación de Dios, pero en aquel momento se podía. Alguien podía estar recibiendo palabras especiales de Dios o
hablar en lenguas o interpretarse, pero la parte importante y lo que permanece es la que dice, hágase todo para edificación. Tenemos que asegurarnos de que cuando oramos, y varones sepan que estoy hablando principalmente a ustedes que lideran la oración en la iglesia, que lideran la oración en sus casas, donde quiera que estén, ahí dice en todo lugar. En todo lugar se hace algo y hay un varón, él es el voluntario para dirigir la oración, para dirigir a los demás hacia Dios. Todo lo contrario de lo que hoy vemos, ¿verdad? Pasamos por iglesias y observamos quiénes están al frente, mujeres. ¿Quiénes están encargadas de mujeres? Todas. Ellos fácilmente cedieron la responsabilidad. Y eso tiene unas tristes consecuencias. Pero aquí dice para edificación, entonces tenemos que aprender a hacerlo. Porque muchos oran y no es para edificación. Muchos en su oración parece más bien que estuvieran predicando. Muchos en su oración quieren decirle algo a alguien más. Y en lugar de ir y de hablar en privado, lo usan en una oración. Todos ese tipo de cosas se dan. Y no puede ser así, porque la oración debe hacerse levantando manos santas. La oración se hace a Dios. Y las oraciones de los judíos llegaron a ser inaceptables. Leo para ustedes Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y oigan esta frase, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se refería a sangre física? En algunos casos tal vez había algún homicida por ahí, pero vemos lo que significa. No, si sus manos no están santas, no las levante a Dios en oración, porque Dios no va a escuchar. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿cuántas personas, o cuántas veces nosotros mismos tal vez, elevábamos aquellas manos en oración, pero no eran manos santas, estaban manchadas? Y aquí nos da muy claramente de qué manera se manchan esas manos. Las oraciones se vuelven inválidas no solo por la forma externa, como les decía, el contenido de aquella oración no es el correcto, la intención de la oración no es la correcta, pero aquí nos dice algo claro, sin ira ni contienda. Y esto que estoy diciendo, que invalida la oración no solo del que dirige la oración, de todos. Si usted, sea quien sea, ora y hay esto en su corazón, no es aceptada su oración delante del trono de Dios. ¿No nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, que si usted, esposo, trata ásperamente a su esposa, sus oraciones tienen un estorbo delante de Dios? No seáis ásperos con ellas, sino como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ni levantar las manos, ni estar hincado un gran rato. Si usted es áspero con su esposa, no recibe Dios su oración. Ahí dice que hay un obstáculo, un tropiezo, algo que impide. Y obviamente lo otro es también cierto, ¿verdad? Hermana, si usted tiene rencor y resentimiento y algo hay en su corazón, y esto lo puede experimentar hombre, mujer, quien sea, no, esas oraciones no son escuchadas, no son válidas. Debe haber un corazón perdonador y paz. Si no, no es oración recibida. Porque Jesucristo dijo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Y también nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Nuestras oraciones son parte de nuestra ofrenda. Es el incienso aquel. Qué hermoso. Ustedes han leído, creo, cómo era ese incienso que usaban Aarón y sus hijos en el altar. No era cualquier incienso, ni podía ser cualquiera. Era una mezcla específica de
de hierbas y aromáticas que iban ahí. No me imagino cómo, pero esa es. Y así es la oración. La oración verdadera tiene que tener una mezcla de características que la hacen válida. Ya vimos la primera y la más importante, hoy 18, la mediación de Jesucristo. Sin eso no sirve nada. Ese incienso no sirve para nada. Pero si es en el nombre de Cristo, tiene que haber acción de gracia, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber alabanza al Señor, y claro que sí, peticiones y ruegos, intercesiones. Todo eso mezcladito hace el incienso precioso que llega como olor grato a los ojos de Dios. Pero si hay ira y si hay contienda, no. ¿Debemos explicar qué es ira y qué es contienda? Hagámoslo. ¿Qué tan fácil guardamos enojo contra alguien? ¿Qué tan fácil se resiente nuestro corazón y guarda y no perdona? Eso invalida sus oraciones. Y piense, ¿habrá algo que usted le ha estado pidiendo al Señor y se lo ruega y se lo ruega y Dios no se lo da? ¿Habrá alguna razón? Que es el impedimento está en usted. Que su corazón no está recto delante de Dios y necesita dejar y perdonar y limpiarse para que entonces su ofrenda sea aceptable. Y contienda. El Señor reprenda las obras del enemigo, porque si hay algo que daña a una iglesia es la contienda. Problemas aquí, problemas allá, y en lugar de ser perdonadores, perdonar de antemano nos va a ayudar, hermanos, muchísimo, a caminar juntos. Pero cuando el enemigo logra eso, y por eso dije esa frase, porque es el enemigo. ¿Quién desea la discordia entre los hermanos? ¿Quién más sino el enemigo? ¿Quién desea quitarle a la iglesia, y yo digo en particular a esta iglesia, la marca que Cristo nos dio? ¿Cuál es? Está en San Juan 15. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Y quién está interesado en quitarle esa credencial y esa marca? Satanás. ¿Y cómo lo hace? Poniéndolos en contiendas. Y haciendo que la gente no perdone las ofensas. Claro que sí, nosotros sabemos que la Biblia también nos dice cómo tratar con ofensas que merecen su trato, ¿verdad? No vamos a disculpar el pecado como tal, hay todo un tratamiento disciplinario, pero en la mayoría de las veces estamos llamados a perdonar. Perdone a su hermano, tolere, soporte, él lo soporta a usted. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como les digo, aunque las mujeres en un culto formal no dirigen la oración, eso no significa que las mujeres no oran. Por eso ustedes han visto la diferencia de cómo tratamos esa oración de los viernes. Ahora es todos estamos orando y no hay. Ahora, si se notara en esa oración que hay alguna hermana que está tratando de liderar, de dar su predicación en su oración, eso debe ser tratado, porque la Biblia dice que no es para eso la oración. Pero en esos espacios de oración todos oramos, todos podemos orar. Porque de lo que se está hablando aquí es de liderar. Y aunque en esos espacios estamos aquí y ustedes ven que no usamos, igual se sabe quiénes están liderando. Los ancianos. Los ancianos son los que lideran y dan, delegan a otros hermanos. Bien. Es un tema, como les digo, no grato. Dios le asignó liderazgo a los varones y los varones no lo quieren. Ah, mis hermanos, pero si ustedes tomaran esto como el gran privilegio que Dios nos da, lo apreciarían y se prepararían mejor. Que orar es comunicarse con Dios y usted debe aprender a hacerlo de la manera correcta.
¿Cuántas veces en las oraciones se toma el nombre del Señor en vano? Uno de los ejercicios que yo he hecho, y ellos saben, casi que cada hermano que ha orado aquí, yo le he dicho, hágame el favor y vaya y oiga su oración y cuente cuántas veces dijo Señor. Y algunos se asombran. No 3, ni 4, ni 10, ni 20. Hay que aprender a orar. La oración verdadera es dirigida a Dios Padre por la mediación de Jesucristo el Hijo y auxiliados por el Espíritu Santo. No debemos hacer de la oración un momento para tomar el nombre del Señor en vano, un momento para ventilar, como les decía, cosas que no tienen por qué saberse. Que el Señor nos enseñe a orar sin ira, sin contienda, con amor, porque realmente lo que hacemos es comunicarnos con Dios. No debe haber en nuestras oraciones ni inicios abruptos, tampoco finales abruptos. Se trata de hablar con Él. Hay gente que cuando se le invita a orar parece eso, que tengo que salir de la tarea pronto. Entonces se apuran y luego, como les decía la vez pasada, en el nombre de Cristo, amén, y ya. No, todo tiene que hacerse con entendimiento. Nuestro culto es racional. Varones, entonces, asuman el rol que Dios les da en sus hogares y en la iglesia como líderes. Consideremos ese privilegio de dirigir a la iglesia en oración. Y le digo, ¿ora usted por su familia y con su familia? ¿O solo hace esa oración que ellos ven? Y las esposas que entienden esto, esta asignación, muy bien hacen cuando facilitan a su esposo tiempos para que puedan dedicarse a la oración y a la palabra. Muy bien hacen. La oración de clamor, de humillación es indispensable. Y el pueblo de Dios parece que no la conoce hasta que vengan pruebas. Nosotros hemos pedido por mucho tiempo, oh Señor, haz de este lugar una casa de oración. Pero nosotros lo que leemos en precisamente ahí donde estamos en 2 Crónicas 7, es unos ciertos requisitos para que nuestras oraciones dejen de ser mecánicas, sean contestadas y nuestra vida espiritual pase de esa terrible mediocridad en que ha caído algunos a una vivencia, a un gozo y un disfrute espiritual. Primera Crónica 7, 14, segunda, perdón. Si se humillare mi pueblo, ¿es usted el pueblo de Dios? ¿Tiene usted la marca? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, estamos hablando de la oración, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que no hay? Humillación. ¿Qué es lo que no hay? Conversión. ¿Qué es lo que no hay? Arrepentimiento verdadero. Porque la gente se cree buenos cristianos. Porque se comparan con otros peores cristianos. O con otra iglesia. Dios nos libre de eso. Y tenemos que decirlo públicamente para orar mucho por eso. Que Dios nos libre de estarnos creyendo mejores que otros. Porque por eso el Señor permite esa caída para tratar con nuestro orgullo. Los que nos creíamos tan reformados y tan no sé qué más usar. Pero que ese Señor nos concede humillación, conversión y buscar su rostro. Los primeros, los hombres, fieles en la oración, no pueden venir todos los miércoles, se entiende, pero aparte uno por ahí cada vez que pueda. No puede venir a todos los espacios de oración, viernes, aparte alguno. Porque nadie va a pedir lo que no se puede, el Señor conoce el corazón. Pero si tiene posibilidad, hágalo.
y venga y ore y verá, y veremos entonces respuesta. Estamos aprendiendo a obedecerle al Señor. Él quiere. Es un requisito de la iglesia que los hombres ejerzan su liderazgo de oración. No suena muy llamativo, no suena muy atractivo. Si se entiende bien, precioso privilegio que Dios da. Liderar a su familia y liderar la iglesia en oración. Dios le está dando el incensario. Tómelo, pero asegúrese de que ese incienso tiene todas las especies que Dios aprueba. Vamos a orar.